a quien aprecio mucho y saludo nuevamente. Y para mí es un gusto poder compartir un momento de formación con ustedes. Mucho gusto, Saúl Fuentes, desde San Pedro Sula, si también lo estoy, Saúl. Creo que sí, por aquí, a ver. Sí, San Pedro Sula. ¿Cómo está el calor en San Pedro Sula? Hoy 30, si alguien me avisa, por favor me lo puede comentar. ¿Qué tal el calor allá? Está lloviendo un poquito, dice. Ah, mira, sí, en Guatemala ayer también llovió, estuvo lloviznando por ahí. Pero está rico el clima hoy, dice Saúl. Excelente. Ya tuvimos el reporte del tiempo en San Pedro Sula. Me contarán cómo está Tegucigalpa, cómo está Panamá y cómo está Guatemala al día de hoy, aunque en Guatemala un cielo un poco despejado. Salud, maestro. Nublado en Comayagua, dice Patrick Fonseca. Qué gusto, Patrick, saludarte. Está nublado, pero ese es un clima rico. Al menos acá en Guatemala, ustedes saben que en la ciudad capital, al menos en la ciudad capital en Guatemala, la temperatura promedio es de 21 grados. Entonces es fresco. Ya cuando hay un calor muy fuerte es cuando decimos que ya hay algo que está variando en el clima. Pero hay regiones también en nuestro país que son muy calientes, al igual que en nuestros países centroamericanos. Saludos, Edgar, Yamilet. Qué gusto, Yamilet, saludarte. Eh, Me da mucho gusto verte por acá. Pues bueno, ¿qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Cómo diseñar capacitaciones que no solo impacten, sino que también promuevan la transformación de los equipos en las organizaciones? Quiero entender que los que están acá, y aquí ya hay personas que ya no llamo alumnos, sino los llamo amigos, derivado ya a múltiples seminarios en los cuales hemos tenido la oportunidad de coincidir y que han tenido a bien tener la confianza de poder depositar en, en su servidor un proceso formativo, pues entonces ya ha llevado una relación de amistad. Y para quienes no me conocen, trabajo el tema de la formación desde la parte vocacional. Para mí esto es una convicción, no solamente es una profesión, sino es algo que es mi pasión y está alineado, dicho sea de paso, mi propósito de vida. Saludos, Edgar, qué gusto verte de nuevo, Mayra Barahona. Saludos también a ti, mi querida Mayra, qué gusto verte por acá. Pues quienes no me conocen saben que soy muy puntual, soy muy directo. Cuando Astrid mencionó la palabra espeso, quienes han estudiado conmigo, estudiaron conmigo, el formador de formadores, yo les decía que ser espeso, ¿qué significa? Es bajar un poco de la comodidad de lo superficial al momento de formar o de transmitir un conocimiento y tratar de ver más allá de lo obvio. Ya un formador, a diferencia del resto del grupo, donde un grupo de personas puede depositar su vista en el árbol, el formador ve el árbol, pero también se permite ver el bosque. Un poco de la mano a lo que la escuela ICEDA también promueve en su certificación de coaching sistémico. Aprender no solamente a ver los distintos elementos que conforman un sistema, sino también ese abordaje sistémico que me permite ver un todo. Y a partir de la comprensión de ese todo, entiendo entonces cuáles son los comportamientos de esas partes del sistema. En temas de formación, diseñar un taller, diseñar una formación que responda a las expectativas, que sea efectiva, que promueva la transformación de los colaboradores, es un reto. Y de hecho se dice, solamente con decir, poder diseñar un taller que transforme, son palabras mayores, porque al final de cuentas, la transformación, ¿qué significa? El prefijo trans significa moverme a o cambiar de. Y formación viene de forma, quiere decir que transformar es cambiar de forma. Y no solamente cambia por el hecho que yo hable algo, también tiene que ver un porcentaje de la disponibilidad de las personas quienes reciben ese proceso, participan en ese proceso de formación, a querer realizar esos cambios. Pero además del trabajo individual que les compete a ellos, no hay que invisibilizar el hecho que el formador debe presentar un trabajo que sea profesional, ético, atractivo y que efectivamente responda a necesidades específicas de ese grupo que quiere hacer formado. Entonces, quiero dividir mi intervención y lo vamos a hacer dinámico. Ustedes saben que me gusta escucharlos y aprender también mucho de ustedes. Quisiera dividir en dos partes esta pequeña conferencia. Número uno, en el diseño, lo que pasa antes de poder impartir un taller. Y número dos, ya durante el taller, ¿qué recursos puedo utilizar? Esto lo he hablado en conferencias anteriores, pero hoy quiero enfatizar un poco en lo que pasa antes de cómo poder diseñar un taller que pueda responder a competencias específicas también que las organizaciones requieran desarrollar en sus colaboradores. Ojo, cuando las empresas saben qué es lo que quieren en materia formativa. En mi experiencia me he topado también que hay muchas pymes, pequeñas y medianas empresas, incluso
empresas más grandes, que ni siquiera tienen claro qué es lo que quieren formar a sus colaboradores y ni siquiera tienen claras las competencias específicas que les gustaría que sus colaboradores desarrollaran. Cuando esa situación se presenta de esta forma, hay algunos formadores, y los voy a entrecomillar, porque de verdad para mí, mis alumnos saben que para mí la palabra formador, yo le doy mucho valor y respeto. Yo soy hijo de padres maestros de educación primaria y ellos me enseñaron la importancia de que formar va más allá de simplemente querer, según algunos, lucirme frente a un público y dar una serie de datos o información, muchas veces poco conectados, y creer que eso ya es formar, o simplemente dictar una conferencia donde el público es solamente un sujeto pasivo de ese proceso de comunicación. Hago la aclaración, lo he dicho en otras conferencias, la conferencia como tal es una técnica de animación grupal. Una de sus características es que el mensaje es unidireccional, no hay mucha participación del público, salvo en algunos eventos donde al final ponen un micrófono para que las personas puedan participar y realizar preguntas, pero en esencia la conferencia es una transmisión de conocimientos. Es válido, por supuesto que sí, pero formar son otros 20 quetzales, diríamos aquí en Guatemala. Ese es otro punto. Y aquí mencionaría algo que si yo realizara un decálogo de esos 10 mandamientos que debe cumplir un formador efectivo, número uno es, si pretendes formar, primero te deberás de formar. Entonces, no concibo a un formador que no se forme. Me resulta no solo paradójico, sino ilógico y hasta contraproducente, porque entonces se corre el riesgo que yo, desde mi ignorancia, incluso desde mi conformismo, zona de mediocridad, pretenda transmitir conocimientos a otros que ni siquiera son veraces, ni siquiera los he cotejado, ni siquiera los he investigado. Vaya, corro el riesgo de solamente reproducir como loro lo que he escuchado que otros dicen, cuando ni siquiera me consta si eso es cierto. Pero sobre todo el bagaje de tu vocabulario y tus conocimientos van a ser directamente proporcionales a cómo te formas. Y mis alumnos saben, y quienes han estudiado conmigo, les hago énfasis en la lectura, leer, leer, no como un único medio para aprender, pero sí que es uno de los medios que me permiten poder acceder a un universo de conocimientos y un formador que sabe lo que está hablando, desarrolla la capacidad de persuadir. Haciendo ese paréntesis de lo que yo creo que debería ser un mandamiento de un formador, eso es formarse constantemente, ser autodidacta y leer también. ¿Sí? Partiendo de eso, entonces les diría que para poder diseñar una formación que responda a expectativas claras de una organización, primero debo de hacer un trabajo que no a muchos les gusta. ¿Y cuál es ese trabajo? Es el pre. Y en ese pre, en qué partes están contempladas ahí? Bueno, yo tengo que entrevistarme con el encargado de recursos humanos o la persona directa que me contacta para requerir mis servicios de formación, para saber puntualmente qué es lo que quiere esa institución o esa organización en materia formativa. Si, por ejemplo, tiene identificadas brechas de carácter formativo. Para quienes tienen conocimientos en gestión humana organizacional, sabrán que cuando digo brechas, lo podría llamar como aquellos retos, aquellas áreas de oportunidad que se han presentado previo diagnóstico en la organización, que merecen y son susceptibles de poder abordarse y de poder trabajarse por medio de un proceso formativo. Si uno de los problemas, una de las brechas formativas tiene que ver con el liderazgo en la organización, yo debo de preguntarle a la persona, ok, ¿a quiénes va dirigido este taller que usted me está pidiendo? O esta serie de talleres, no sé cuánto es lo que me piden, o la empresa está disponible o está dispuesta a poder invertir. ¿Quiénes son los depositarios? ¿Quiénes son las personas a las que se les va a dirigir ese proceso formativo? ¿Ya? ¿Cuántas personas son? ¿El grupo es mixto? ¿Son más hombres? ¿Son más mujeres? ¿Rangos de edades promedio? Esta información te podrá parecer poco relevante, pero es muy importante para poder yo adecuar no solo el lenguaje, sino también las herramientas que voy a utilizar dentro de ese taller o, o proceso formativo que voy a dirigir en esa organización. Hay un elemento en la comunicación más allá del esquema tradicional de la comunicación, como es el emisor, receptor, mensaje, ruido. ¿Se recuerdan que vimos alguna vez en la educación secundaria, incluso universitaria?
Hay un elemento muy importante en la comunicación que pocas veces se habla y es el contexto. Y en el contexto, aquí entra esto que estoy mencionando también. Yo, por ejemplo, necesito adecuar mi lenguaje, cómo voy a expresar el mensaje, la información que voy a transmitir. No es lo mismo a un grupo del área operativa que quizá a un grupo de mandos medios o un grupo a nivel gerencial. Ninguno es más inteligente que el otro. Hago la aclaración. Cada una de esas personas tiene una inteligencia particular que le caracteriza. Pero lo que sí es cierto es que no es la misma formación que voy a dar al personal operativo al que se le exige, por ejemplo, en materia de liderazgo al grupo gerencial. Estarán de acuerdo. Esto no lo digo yo, lo dice Marta Ales, creadora y referencia a nivel mundial en el tema de competencias. Ella tiene un diccionario de competencias, muchos de mis alumnos saben de qué estoy hablando, y Marta Ales nomina una competencia, le pone nombre, la define, y de ahí menciona algunas actitudes que se deberán de observar en las personas para poder corroborar que efectivamente una persona ya desarrolló la competencia de liderazgo. Olinda dice, buenas tardes, excelente esos tips, saber rango de edad y otros para adecuar el vocabulario. Sí, por ejemplo, los grados académicos, tiempo que tienen los colaboradores de estar en la organización, cuántas personas ya tienen experiencia o ya tienen un bagaje con relación a ese tema que voy a impartir, o es un tema novedoso para todos. ¿Me doy a entender? Posiblemente en ese grupo ya van de los 30 personas, hay 15 que ya recibieron temas anteriormente de liderazgo y otros 15 no, es primera vez. Entonces, desde aquí ya viene un reto. Yo a veces les cuestiono a las organizaciones y les dijera, bueno, ¿y no sería mejor partir el grupo? Las personas que van a recibir liderazgo por primera vez, ¡pum! Ellos reciben el taller de liderazgo y a un cierto nivel. Las personas que ya tienen experiencia en liderazgo, se da el liderazgo, pero desde otra perspectiva, otro nivel. Para que así, este grupo no reciba más de lo mismo, algo básico que ya recibió. Pero esto no solamente tiene que ver con contenido teórico, es también si esa persona ya sabe ser un líder y comportarse como un líder. Ahí, ese es el punto en el cual sabremos si nuestras capacitaciones promueven un proceso de transformación o de desarrollo en las personas de dicha organización. Es muy fácil recibir una formación eh, y solamente escuchar. La mayoría hace eso, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo que eso cualquiera lo hace. El reto para un formador que es que mi proceso formativo no solo despierte la curiosidad, la atención de las personas, sino que sea efectivo y que efectivamente las personas aprendan. Porque para entretenerlos, pues, puedo contratar a un payaso o a un cómico que seguramente lo va a hacer. Y con respeto a los payasos y a los cómicos, de los cuales soy muy amigo, porque quienes saben cómo doy clases, pues tengo también vocación para uno y para otro. Así que sé muy bien lo que el humor produce. Pero la formación no es entretener. ¿Ya? La formación concibe un proceso de enseñanza-aprendizaje que le permite a la persona poder modificar comportamientos o inhibir otros que no me son útiles. Ojo, en pocas palabras, una persona que realmente está en un proceso de transformación cambia. No es la misma. Sencillo. ¿Sí? Cambia. Una persona que recibió una formación de liderazgo que realmente le impactó, empieza a desarrollar actitudes, comportamientos y acciones de líder. Sencillo. No solamente fueron 2 horas para escuchar al formador o al charlista, un término que a mí no me gusta utilizar, porque eso cualquiera lo hace. Pero un formador que realmente impacta, cuestiona, interpela, seduce al público y desde las metodologías que utiliza, permite esos procesos de cambio. Aquí estamos hablando entonces de un formador eficaz. Entonces, diseñando equipos que transforman de la necesidad a la acción. Esta es una pequeña guía para construir formaciones que generan un cambio real, antes, durante y después del proceso de la capacitación. Tan simple como eso. Entonces, si tú te dedicas a esto o pretendes dedicarte a formar, en otros talleres he mencionado que es una profesión muy noble, altamente satisfactoria, que cumple con los 4 elementos de lo que menciona el Ikigai, palabra que en japonés significa propósito de vida. Una persona que se dedica a esto realmente siente y percibe que esos 4 elementos están alineados, porque lo que hace transforma el mundo, ofrece una utilidad
al receptor. Los que nos dedicamos a enseñar sabemos que eso es así. Vamos a ver entonces y cómo diseñar procesos formativos que sean efectivos. A ver, hay un dato que puede incomodar. El 68% de los programas de formación docente fallan en su primer año por ignorar cómo aprenden los adultos. Aquí ya hay una falencia. Es no entender a nivel metodológico cómo las personas aprenden más y mejor. Astrid les hizo una pregunta al inicio de esta conferencia. Y aquí es el momento en que ustedes participen. Me gustaría que escribieran en el chat. Astrid les preguntó, ¿cuál es el canal con el cual ustedes aprenden? Yo le modificaría la pregunta, ¿cuál es el canal preferente de ustedes? Porque todos los que estamos acá utilizamos los canales de aprendizaje. Mi pregunta es, ¿cuál es el canal preferente? Para eso, me gustaría explicarte qué es un canal de aprendizaje. Y el canal de aprendizaje son los medios habituales por los cuales las personas aprenden. Repito, los canales de aprendizaje son los medios habituales por los cuales las personas aprenden. Los canales de aprendizaje entonces están relacionados con nuestros sentidos, los órganos con los cuales nosotros recibimos la información del entorno. En materia educativa, entonces, cuando hablamos de canales de aprendizaje, nos referimos a tres de manera básica. Canal visual, canal auditivo y canal kinestésico. Las personas con un canal visual son aquellas que aprenden mejor viendo. Las personas con canal auditivo son aquellas que aprenden mejor escuchando. Y las personas con canal kinestésico son las personas que aprenden de una mejor manera moviéndose o haciendo, donde el cuerpo entra en acción y también relaciono las emociones. Respondiendo entonces a esa pregunta, hago la aclaración. Todos aprendimos con todos los canales de aprendizaje. Sin embargo, hay uno quizá de manera preferente. ¿Ya? Preguntaría, ¿cuál creen ustedes que es su canal de aprendizaje preferente? Los leo. Karen Calderón, la lectura. La lectura es un componente, una actividad del canal de aprendizaje visual. ¿Sí? Auditivo y visual, dice Luis Montenegro. Genial. Y como le digo, aprendemos con los tres. Pero es cierto que cuando los medimos, hay alguno que quizá nos resulta más cómodo o utilizamos de manera preferente. Suyapa kinestésico. Las personas con aprendizaje kinestésico les gustan mucho las técnicas de animación grupal, llamadas dinámicas, porque estas me permiten aprender mientras hago, realizo, mi cuerpo se mueve y las emociones afloran. Recuerden que las emociones es un componente vital en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aprendizajes más duraderos en las personas son aquellas en las cuales se vincularon las emociones. Para Rosy García es visual y kinestésico. Olinda, interactuando, aprender haciendo, dice Olinda, genial, kinestésico. Luis Montenegro, visual. Aide, visual y auditivo. Iliana Yanet, visual, podcast, lectura. Esas son actividades que tienen que ver mucho con el visual. También el auditivo, en el caso del podcast, pero en primera instancia, algunas personas se casan mucho con las imágenes. Haciendo, dice talento y capacitación, Jessica Oliva, visual y kinestésico. Dina Soto, quiero entender, kinestésico y visual. Sí, perfecto. No me sorprende, porque también tiene que ver mucho con algo que hablamos en programación neurolingüística que se llaman sistemas representacionales, y eso tiene que ver con nuestros sentidos. Y también el trabajo de submodalidades, esa cualidad muy particular en la cual procesamos la información en base a uno de esos sentidos. En el contexto latinoamericano, específicamente el guatemalteco y el centroamericano, nos hemos dado cuenta que las personas tienen una predominancia más kinestésica, visual, y en una forma secundaria auditiva. ¿Ya? Quizá hay personas más auditivas en el continente europeo. Los latinoamericanos somos mucho kinestésico, mucho de emociones, ¿ya? Y también de ver. Sabiendo esto, entonces, yo tendría que adecuar para que mi capacitación fuese exitosa una serie de actividades que estimulen cada uno de esos canales de aprendizaje. Si solamente mi exposición fuera con un video, con diapositivas, con slides, los visuales estarían encantados. Por ahí los auditivos también porque están escuchando mi exposición.
¿Quiénes resentirían un poco más ese proceso de aprendizaje? Los kinestésicos, porque a ellos les gustaría que empezara a moverse. De hecho, los kinestésicos, quienes tienen mucha predominancia en ese sistema representacional o su modalidad, que en materia educativa dijimos que es un canal de aprendizaje, su cuerpo está en constante movimiento, las manos están quietos, las piernas se mueven y la rodilla también, porque quieren hacer algo, quieren hacer algo, quieren experimentar algo diferente más allá de ver y escuchar. El problema de fondo es que en la capacitación tradicional, conferencias y talleres aislados genera cambios superficiales que se evaporan con el tiempo. Y esta es quizá una de las falencias para algunas personas que empiezan a diseñar talleres o a impartir procesos formativos. Tengo 45 minutos o una hora para dirigirme a un grupo en particular. Resulta que a ese grupo le entró por acá, le salió por acá. La pregunta es, ¿qué provocó que no hubiese una retención efectiva del conocimiento? O mejor aún, que se pudieran suscitar motivaciones para hacer cambios. Factores pueden haber muchos. Uno de ellos, que no fue atractiva, visualmente hablando, la formación. Los recursos que utilizaste no captaron la atención de las personas. Dos, tu propia exposición no atrajo, no sedujo. Tres, no conectaste con el público, vital en un proceso formativo. Conectar no es caer bien necesariamente. Conectar, ¿qué es? Generar un espacio adecuado, óptimo para un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde haya un clima de apertura, de respeto, pero sobre todo que confianza entre el formador y el grupo que está formando, ¿sí? El detalle está que a nivel de retención de conocimientos está probado que cuando no se repasan y no se fortalecen los conocimientos que estoy enseñando, los estudios dicen que en menos de 48 horas, inclusive pasadas 24 horas, si eso no se refuerza, empieza a diluirse ese conocimiento de mi memoria a corto plazo. Resultado, si mi información es solamente transmitir datos, 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 si no se refuerzan, si no hay plataformas para repasar o ejercicios que me permitan reafirmar el aprendizaje, corre el riesgo que 24 horas después o 48 se me olvide. ¿Qué procesos de transformación vamos a hablar? Y dejen algo, ya voy a hablar de algo muy importante, que es la taxonomía de Bloom. Algunas de nuestras formaciones están diseñadas solamente para que las personas recuerden conceptos y conocimientos. ¿Es válido? Sí, pero según la taxonomía de Bloom, ese sería uno de los niveles que inferiores en materia cognitiva. Lo que se busca es que las personas en aprendizaje accedan a los niveles superiores. ¿Y cuál es el nivel superior según la taxonomía de Bloom? Ya lo vamos a ver. Que el alumno tenga la capacidad de crear, diseñar instrumentos que validen o comprueben tus puntos de vista o los conceptos que manejas. Aquí ya eres tú arquitecto, ya diseñas, ya creas cosas nuevas, pero para llegar a ese nivel de aprendizaje, primero tienes que ir escalando desde los niveles inferiores, los medios, para acceder a un nivel superior. Eso depende también mucho de cómo ellos se forman y cómo las formaciones están diseñadas para acceder a esos niveles, si nos basáramos en la taxonomía de Bloom. Y una verdadera clave es, no se trata de transmitir conocimiento solamente, le agregaría yo, porque el conocimiento es válido, por supuesto que sí, sino de crear las condiciones propicias para qué, para la transformación. Uno de ellos es, repito, conectar, ¿ya? Crear un ambiente que promueva la confianza en las personas, sentirse cómodos en poder interactuar de tal manera que reconozcan que hay áreas que pueden y merecen ser cambiadas. Cuando las personas deciden cambiar hábitos, cambiar actitudes, en realidad están iniciando ahí un proceso de verdadero aprendizaje. Tus capacitaciones tienen que estar diseñadas para eso, ¿ya? No solamente para aportar solamente, ojo, estoy usando la palabra solamente, información, información, información. Repito, ¿es útil? Sí, pero eso no te garantiza que las personas retengan eso, uno, y dos, que las personas vayan a modificar comportamientos por el simple hecho de que dominen un concepto. Y esto lo he repetido como loro, pareceré rábano, repollo, una repetidera de lo mismo a cada rato. Pero muchas veces he hablado sobre el tema de las competencias. En las organizaciones, y no solo en las organizaciones a nivel empresarial, sino también ciertos grupos, ONGs,
grupos de acción social, lo que tú quieras, hasta grupos religiosos, las personas buscan que los miembros de esas agrupaciones no salgan, no solamente se sientan contentos de que algo que escucharon, no, de que eso que escucharon tuvo la capacidad de iniciar procesos de cambio en esas personas. Vaya, que les haya sido útil, que haya tenido una aplicabilidad la formación, ya, una eficiencia práctica y no solamente teórica. Para lograr eso, repito, número uno, tendrás que diseñar acorde a las necesidades específicas que requieran las personas en esa organización. Hay empresas que no saben qué es lo que quieren y hay otras que lo tienen claro, porque han hecho diagnósticos, han pasado instrumentos, pruebas psicométricas, encuestas, donde ya tienen un panorama de cuáles son las áreas de oportunidad en materia formativa. Ellos tienen claro que queremos desarrollar esta competencia, por ejemplo, liderazgo, servicio al cliente, comunicación. ¿Por qué? Porque lo evidencian, así lo muestran las pruebas que han, y aparte tienen incluso el feedback de los clientes externos, que les pueden hacer quejas o les pueden hacer recomendaciones sobre algo que vieron en el negocio que no les gustó. Esa información es valiosa para mí, entonces yo digo, ok, necesito formar personal, por ejemplo, en el tema de servicio al cliente. Entonces yo necesito adecuar un pensum, hacer un diseño que responda a esa competencia en específico, pero que no solamente dote de conocimientos teóricos a las personas de servicio al cliente, sino que las personas efectivamente en la práctica desarrollen un servicio tal que haga a los clientes poder regresar otra vez al negocio. Se requiere entonces que dentro de la formación yo debo tener ejercicios, prácticas que le permitan al colaborador en una situación real, eso sería lo ideal, en una situación real poner en práctica todos los conocimientos. Puede ser una situación real o una situación simulada también que le permita poner en práctica. Te pongo un ejemplo de lo que acabo de decir. En Guatemala, sé de una empresa, Forética, no reveló el nombre, que buscaba que no solamente al personal vinculado al servicio al cliente, sino también a los gerentes de la organización, tuvieran un proceso formativo en temas de servicio al cliente. Más allá de una conferencia, de un taller con diapositivas y con instructores que hablaron, eso fue una parte de la experiencia, quisieron hacer un ejercicio novedoso y que en realidad me pareció genial e ilustra lo que acabo de decir anteriormente. Resulta que un restaurante accedió, porque los dueños del restaurante eran conocidos de esta empresa, y el restaurante accedió a que el personal de la empresa, que no tiene nada que ver con un restaurante, pudiera dirigir el servicio en un momento determinado del día a los clientes de ese restaurante, sin saber mayor cosa del servicio. Entonces, muchos gerentes de esta empresa y trabajadores del área administrativa fueron meseros en ese momento, tomaban las órdenes, eran los anfitriones, se tenían que preocupar por el tema del salón, los cubiertos, todo lo que tiene que ver con el servicio del restaurante en 1 o 2 horas. Al principio se sorprendieron los trabajadores porque, ¿cuál fue la primera expresión? Nosotros no sabemos de qué se trata eso, no estamos entrenados. Pues precisamente fue eso lo que querían las personas, de que tuvieran un trabajo de campo para que ellos tomaran conciencia de la importancia de prestar un servicio al cliente que sea eficaz. ¿Con qué se notaron estos trabajadores? Con algunas quejas o recomendaciones que el personal, los clientes que llegaron esas horas, le hicieron, porque los clientes después tuvieron la oportunidad de calificar el servicio y lo calificaron en varios ítems. Después el ejercicio les fue muy útil porque se dieron cuenta, porque ellos vivieron en carne propia lo que es intentar prestar un servicio de alta calidad. ¿Qué se falló? ¿Qué aspectos se puede mejorar? ¿Qué cosas no se tomaron en cuenta? ¿Qué cosas pude haber puesto en práctica según la formación que recibí anteriormente? Etcétera. Ese es un ejercicio que permite poner en una situación real, ¿ya?, los conocimientos que ha adquirido en un taller, por poner un ejemplo. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Se entiende lo que hemos hablado? ¿Sí? Si hay alguna pregunta, por favor, aprovechen este momento para hacerla. ¿Se entiende lo que hemos hablado hasta acá? Si alguien me lo valida.
Totalmente, dice Patrick. Genial, Madeline dice que sí. Quiero entender que está claro entonces. Ok. Si se dan cuenta en el chat, aquí quiero hablar un poco y quiero hablar de la taxonomía de Bloom. ¿Qué es taxonomía? Pues es una disciplina que permite, entre otras cosas, poder jerarquizar, ordenar una serie de elementos de un sistema a partir de ciertas reglas. Eso significa poder ordenar de menor a mayor importancia un conjunto de elementos de un sistema. La taxonomía tiene que ver mucho, por ejemplo, con la biología. Si quisiéramos hacer una división de los seres vivos, pues haciendo un análisis taxonómico, ¿qué significa? Hacer una clasificación jerárquica, pues los dividíamos por clase, por especie, por tipo, por clasificación, y aquí estamos haciendo una taxonomía de los seres vivos, por ejemplo. La taxonomía también tiene que ver con procesos cognitivos, esto es, o procesos que tienen y vinculan a nuestra mente y la forma como nosotros desarrollamos conocimiento y también comprendemos. En el año 1956, Benjamin Bloom propone una taxonomía, eh, un marco jerárquico que permitía que poder clasificar en un orden jerárquico los objetivos a los cuales nosotros podemos acceder basándonos en niveles cognitivos. Esto es, que tienen que ver con el conocimiento, pensamiento. Esto él lo desarrolla en el año 1956. Posteriormente, en el 2001, otros dos autores lo revisan y cambian los elementos de la taxonomía, cambian los sustantivos y lo ponen mejor con verbos, palabras que invitan a la acción. Y si quieres, voy a escribir en el chat para hacerlo también un poco más dinámico. Puedes ver el chat. La taxonomía está diseñada, repito, como una pirámide. Como la pirámide de Maslow, ¿te recuerdas de la pirámide de Abraham Maslow? Que jerarquizaba las necesidades de las personas, partiendo por satisfacer necesidades de primer orden o las básicas, hasta llegar a lo que Maslow decía que eran las metanecesidades, aquellas necesidades de orden superior, que en aquel entonces tenían que ver mucho con la moral, a lo que la persona podía aspirar en una forma máxima. Aquí con la taxonomía de Bloom sucede lo mismo. Se dice que en materia formativa, si yo quiero diseñar talleres o quiero enseñar, primero voy a buscar que mis alumnos desarrollen estos niveles de orden inferior para poder empezar a aplicar a los de nivel superior, hasta llegar a la punta de la pirámide. Hablemos de los dos primeros niveles de orden inferior. El primero, ¿cuál sería? Recordar. Por eso, si se dan cuenta, ahora está en verbo. ¿Sí? Es un trabajo que en su momento hizo Anderson y Krathwohl en el 2001. Ellos revisan la teoría de Benjamin Bloom y dicen, mejor pongámoslo en verbos, porque esos invitan a la acción. ¿Y por qué en verbos? Porque entonces me permite diseñar objetivos. La taxonomía de Bloom, entre otras cosas, me permite que diseñar y planificar, creando objetivos que verdaderamente respondan a lo que yo quiero lograr, en este caso, en un proceso de formación, ya, que invita a la acción. Entonces, una persona cuando accede a este nivel de recordar, ¿de qué es capaz? Recuperar, reconocer, identificar o memorizar conceptos. ¿Ya? Un ejemplo de ello es que en primer orden, en mi taller, a mí me gustaría que las personas supieran y definan qué es inteligencia emocional. Yo debo entonces, en mi taller, en el objetivo, en la planificación que voy a hacer para el taller, uno de mis objetivos, si quiero acceder a este nivel, es que las personas puedan definir, que recuerden o memoricen conceptos básicos de inteligencia emocional. Entonces vengo yo, tomo una presentación de PowerPoint y escribo la definición de inteligencia emocional para que ya en el taller yo exhiba mediante ese recurso tecnológico, que son las presentaciones visuales, y entonces la personalidad dice, inteligencia emocional es la capacidad que tienen las personas o la habilidad de regular sus emociones y sus comportamientos cuando acceden a un estado emotivo determinado. Si yo voy, la capacitación lo que busca es que memorice, yo debo promover en el resto de la capacitación que la persona acceda una y otra vez a ese concepto aprendido. ¿Para qué? Para que no se lo olvide. Y entonces en mi intervención voy a preguntar, ok, ¿se recuerdan qué era inteligencia emocional? A ver, tú, el de rojo, ¿podrías decirme qué es inteligencia emocional? ¿Te recuerdas la diapositiva número 2 que vimos?
Ahí estoy fortaleciendo. Y después hasta les paso una evaluación escrita donde una de las preguntas que es, define qué es inteligencia emocional. Estoy buscando reforzar ese nivel inferior de la taxonomía de Bloom. Quiero que las personas tengan la capacidad de memorizar conceptos. ¿Se entiende acá? De hecho, no lo había compartido a ustedes. Aquí está. El primero es recordar. Ese sería el primer nivel de la jerarquía de Bloom. ¿Vamos bien hasta acá? El segundo nivel inferior dentro de la taxonomía de Bloom sería que comprender. Ojo, si se dan cuenta, este ya es un poquito más complejo. No es lo mismo memorizar cosas a comprender lo que memoricé. Te pongo un ejemplo, sigamos con inteligencia emocional. El primer nivel básico, dijimos, o el nivel inferior es recordar. La persona se le viene a la mente la definición de inteligencia emocional y le repite como loro, textualmente como se la enseñaron, como la leyó en un libro o en esa diapositiva. La memorizó. Ahora, si le preguntaras a ese alumno, ok, ¿podrías darme una definición propia de lo que es inteligencia emocional? Aquí ya viene un proceso más complejo. Porque si la persona solamente memorizó contenidos, no está en condiciones de poder dar sus propios conceptos. ¿Por qué? Porque no comprende el concepto, solo lo memorizó. La memorización es buena para algunas cosas. Ejemplo, las tablas de multiplicar es un ejemplo de memorización que nos pudo haber sido útil. Pero ya comprender es saber de qué estoy hablando. Entonces, ¿cuál sería el reto acá? Dar una definición, un concepto de inteligencia emocional a partir yo de comprender los elementos importantes que conforman ese concepto, hacer una propia, una definición propia. Entonces la cambio. Entonces yo podría decir, para mí inteligencia emocional es el arte de poder extraer información útil al momento de que accedo a una emoción para que esa información me sea válida y sea influencia permanente y fuerte y útil para un proceso de autoconocimiento y autorregulación. Mira, aquí estoy dando una definición que en este momento acabo de construir, pero ¿por qué? Porque comprendo lo que estoy hablando. Sé qué elementos principales abarca el concepto de inteligencia emocional. Llevar a estos alumnos entonces en un taller formativo a que no solo recuerden, sino también comprendan, y ya tienes los dos primeros niveles inferiores según la taxonomía de Bloom. ¿Me doy a entender? Esto lo explico yo y lo voy a explicar más a fondo, principalmente con los alumnos que ya son formadores, pero aquí estoy dando una pequeña pincelada. Hasta acá, ¿se entienden estos primeros dos niveles? ¿Sí? O sea, te vas a dar cuenta que diseñar talleres no es solamente de, ok, leo una información, me la aprendo, la repito yo como loro y ahí terminó. No, yo debo de validar que a mis alumnos efectivamente les sea útil esta información. Saúl Fuentes dice bastante claro, genial, súper entendido, Ana Rodríguez, perfecto, vamos bien. Suyapa y Patrick, perfecto. ¿Sí? Entonces no se trata solo de eso. Vaya, imagínate, peor sería que el mismo formador solo acceda a ese nivel inferior, que el formador solo memorice las cosas que va a hablar. Eso sería, perdóname, pero sería un poco más vergonzoso. Ahora, si tú quieres memorizar algo que crees que es muy importante, ok, no pasa nada. Si es importante, pues entonces plásmalo en una diapositiva y lo pones en la presentación. Y no tienes por qué ofuscarte en que se me tiene que memorizar. Si tú sabes de lo que estás hablando, debe de tener la capacidad de poder desarrollar ese concepto de una y mil formas posibles, porque sabes de qué estás hablando, sabes los elementos centrales de la definición. Entonces puedes hacer definiciones diferentes a partir de jugar con esos elementos. Pero una persona que solo memoriza no tiene esa capacidad. ¿Sí? Gracias, dice entendido al 100%. Veamos entonces el tercer elemento dentro de la taxonomía de Bloom. Aquí sería aplicar. Utilizar la información y conocimiento ahora en situaciones que prácticas. Esta parte es muy importante en un proceso formativo. Esos conocimientos teóricos que ya memorizaste, pero que también comprendes, que los puedas aplicar a una situación de la vida real. ¿Sí? Que puedan tener una utilidad práctica, no solo que teórica. Decía Michelle, ay, se me fue el nombre.
no voy a recordar me recuerdo el primer nombre, Michel, el apellido es el que se me está olvidando ahorita. Él decía que él buscaba que sus libros fueran como cajas de herramientas. ¿Qué significaba esto? Él no quería solamente lectores, sino que los libros fueran como herramientas prácticas para los lectores para que les fueran útiles, no solamente a nivel teórico o intelectual, sino que también sus libros pudieran extraer conocimientos que les fueran prácticos en la vida real. ¿Ya? Entonces, lo mismo sucede acá en este tercer nivel de la taxonomía de Bloom. ¿Qué buscamos entonces? Que las personas puedan aplicar como un estudio de casos, dice Suyapa. Esa sería una actividad que me permitiría desarrollar ese tercer nivel. Excelente ejemplo, ¿ya? Michelle Foucault, gracias. Asistente de merchandising. Por favor, si me puede facilitar el nombre, si fuiste alumno mío, y si no, admiraría mucho que te recuerdes de quién estoy hablando. Si es Michelle Foucault, ¿sí? Que por ahí tuvo una vida muy escabrosa y muy cuestionable. Solo estoy extrayendo algo que dijo él que me sirve para ilustrar este ejemplo, no tanto en su vida. Formadora, dice Michelle Foucault. Sí, ya se recordaron, Michelle Foucault. Gracias, Vane, dice Astrid Porras, genial. Excelente, Vane, gracias. Es Michelle Foucault. Él decía que él buscaba que sus libros fueran como cajas de herramientas. Entonces, una actividad que puedes hacer es la que les mencioné, lo del restaurante. En una actividad de la vida real, poder ponerlo en práctica. O en mi empresa. Si recibí un curso de planificación, pues en la empresa, miren, vamos a hacer la planificación del próximo semestre. Ahora, con los conocimientos que ustedes tienen, ustedes van a enseñar el plan formativo. Aquí ya los conocimientos tienen una utilidad práctica. Ya desarrollé la capacidad de aplicar el conocimiento. Gracias, Vane, dice, es exalumna. Pues te felicito, Vane, ¿oíste? Ahorita mi memoria falló. Eh, Esto ya la edad, creo yo. Ya cuando uno está rascando el medio ciento de la vida, pasa esto. Michel Foucault. Entonces, el tercer elemento está claro, ¿sí? Aplicar. Veamos rápidamente porque el tiempo lo tenemos corto. El cuarto sería analizar. Y este es uno que tampoco es tan sencillo. ¿Y qué es analizar? Descomponer un todo en partes. La teoría del sistema es un ejemplo de ello. Si yo quisiera hablar del sistema digestivo, que es un todo, puedo hacerlo estudiando todo el sistema, como coaching sistémico, o bien haciéndolo al revés, haciendo un análisis, analizando según los componentes que tenga el sistema. Ok, voy a analizar primero el intestino delgado, luego el intestino grueso, el estómago, ¿ya? Luego la boca, luego el esófago. Ahí estoy haciendo un análisis. Si yo quisiera hacer un análisis de la situación política y social de Honduras, por ejemplo, o de Panamá o de Guatemala, es un todo. Pero como dice análisis, entonces extraigo algunos elementos, descompongo ese todo en varios elementos para que sea más fácil poder hacer ese estudio, porque lo estoy haciendo en base a descomponer ese todo en sus partes esenciales. Eso es analizar. Mis formaciones no tienen que ser solamente repetir conceptos a lo loco, por eso les decía, tengo que tener actividades donde los estudiantes también que debatan, desarrollen el pensamiento crítico, cuestionen, porque entonces van a poder acceder a este nivel, analizar las cosas y evitar solamente comentarios generales que toda la gente hace y en redes sociales se ve con cero fundamentos, por ejemplo. Este sería un primer paso, analizar, aprender a descomponer un todo a través de sus partes esenciales. Y aquí ya tenemos los dos niveles medios. Falta llegar a los dos niveles de orden superior en la taxonomía de Bloom. Perdón que me tome tiempo para explicar eso, pero creo que esto les puede ser muy útil para poder diseñar formaciones que realmente impacten. Te das cuenta que no solamente es de reproducir un texto o aprenderte de memoria o crear una presentación con inteligencia artificial sin ni siquiera sé de qué estoy hablando. Los últimos dos, entonces, ¿cuáles serían? Evaluar. Y ojo, aquí evaluar no es solamente que yo tenga la capacidad de crear instrumentos que permitan medir lo aprendido. No, evaluar tiene que ver con la capacidad de juzgar, argumentar, criticar lo que estoy aprendiendo. Y esta parte también es vital. Algunos formadores tienen hasta miedo de interactuar con sus públicos. Ay, mejor no les hago una pregunta porque a lo mejor me van a decir cosas que yo no sé. No van a desarrollar esa capacidad de juzgar.
Recuerda que el proceso de enseñanza-aprendizaje es dinámico. Si no permites la interacción con tu público, entonces no vas a validar si ellos realmente están aprendiendo. Y para desarrollar pensamiento crítico hay una palabra base y una actitud básica que deben tener los alumnos. ¿Y cuál es? La capacidad de preguntar, cuestionar, si vas a sostener un punto de vista. Algunos alumnos a veces se recuerdan cuando yo a veces les debato sus creencias. Se las cuestiono, pero con argumentos. Mi intención no es que tú opines lo mismo que yo. No, yo solamente estoy haciendo preguntas para que tú cuestiones si lo que me estás diciendo es cierto o solamente estás repitiendo lo que leíste en otros lados. O sea, ¿cuáles son tus argumentos para sostener esa creencia o esa teoría que me estás diciendo? Dime tus evidencias, dame tus razones. Pero una razón no es, ay, porque así soy y se me da la gana. Esa no es una razón, eso no es un argumento, ¿ya? En todo caso, lo que desnuda es algo que se llama una falacia de la autoridad. Y la falacia es un error de razonamiento. Y la falacia de autoridad, ¿qué tiene que ver? Yo creo algo solo porque quien me lo enseñó, yo le asigno una figura de autoridad. Y como yo creo que es más que yo, entonces todo lo que diga esa persona es cierto. Es una falacia de autoridad. Pero si una persona investiga, es espesa, como decía Astrid, entonces yo voy a buscar argumentos que posiblemente hasta contradigan lo que me está diciendo otra persona. ¿Por qué? Porque lo que me decís no es cierto. Yo tengo información relevante y verificable que lo que me estás diciendo no es así. Miren que ya estamos llegando a niveles de orden superior. Ya requiere un grado de complejidad más que solamente memorizar un concepto. Y el último, ya con esto voy terminando, les mencionaba cuál era el último. Si pusieron atención, yo dije al inicio cuál era el último de esa pirámide. ¿Cuál es el último? Esa capacidad de diseñar cosas nuevas a partir de los conocimientos que ya tengo. Crear. Muy bien, Rosy. Alguien puso atención. Crear, también Suyapa. Crear, ese sería el último elemento, perdón, de la taxonomía Bloom. Eso lo vamos a ver un poco más en el máster de formadores. Para las personas que ya son formadoras, vamos a ver a profundidad la taxonomía de Bloom. Ahora, en el formador de formadores, aprendemos a cómo diseñar también formaciones atractivas, pero en cuanto mucho a la metodología, las actividades, la pedagogía, la forma como impartes o desarrollas ese conocimiento. Pero hoy quise dar una pincelada de taxonomía de Bloom porque eso te puede ayudar mucho a diseñar procesos formativos que verdaderamente transformen y pasar a solamente de exposiciones verbales donde solamente transmites conocimientos que a lo mejor ni dominas, a llevar a los alumnos a un nivel superior que hasta ellos mismos se sientan invitados a crear instrumentos nuevos o experimentos nuevos que validen los conocimientos que están aprendiendo. Llevarlos a ese nivel. Aquí estamos hablando de una formación que verdaderamente impacta y que puede transformar. Me quedaría con eso para cerrar, porque el tema es muy amplio. Otra herramienta que te puede servir ya es durante la formación, ya vimos el pre, pero durante, utiliza metodologías que sean novedosas. Herramientas como el storytelling, el arte de contar historias que conectan a las personas, eh, procesos lúdicos, usar la gamificación del aprendizaje. ¿Qué significa eso? Vincular el juego el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí vienen las técnicas de animación grupal. Eso lo aprendemos y lo enseñamos en el formador de formadores. Cómo hacer técnicas, pero no para entretener o para pasar el tiempo. Técnicas que tengan objetivos claros, que buscan también que las personas modifiquen comportamientos a través de esas actividades. Esos serían quizá unos tips que quería compartirte en este tiempo, porque este tiempo es solamente una pequeña probadita de lo que es la certificación formador de formadores. Quienes han sido mis alumnos no me dejarán mentir, yo disfruto mucho dar esa certificación porque veo mucho la calidad humana de los alumnos que ingresan a ese curso, porque son personas apasionadas en lo que hacen, con una vocación docente, y sino que ahí la están descubriendo, que quieren transmitir lo que ellos han aprendido. Entonces, si tú eres de esas personas que ya lo hace y quiere mejorar su técnica, llevarlo a otro nivel, o dos, aún no lo hace, pero le gustaría incursionar en esa área de la formación, pues la certificación es para ti. Astrid les va a dar a continuación información de la certificación. De mi parte, antes de despedirme, me gustaría preguntarle a alguien si hay alguna duda con relación a lo que acabo de
de comentar y con mucho gusto en algunos segundos, un minuto, respondo esa pregunta o amplío esa información. ¿Hay alguna duda con relación a lo que hablé? Si no, yo te preguntaría, ¿ha sido útil lo que hablamos el día de hoy? Al menos en esta pequeña cápsula de una hora, ¿ha sido útil? ¿Te sirvió? ¿Fue comprensible? Y aquí lo leo. Me gustaría escuchar si quieres utilizar un audio o bien si quieres escribirlo en el chat, me gustaría leerlos. ¿Fue útil esto que acabamos de hablar? Sí. Beatriz, sí, muchas gracias. Comprensible. Dice, idea, ok, todo muy claro como siempre. Un gusto escucharte. Formar de formarse es excelente. Soy apa, también soy apa. ¿Cuándo el siguiente nivel? ¿Cuándo el siguiente nivel? Ya la Colocha nos va a dar información. Ya ahorita se viene posiblemente, bueno, eso lo van a trabajar también con Ernesto y Paola a ver los calendarios, pero no pasa de este año porque todos el contenido ya está. Ya el plan y el diseño curricular del máster de formadores ya lo tengo. Eso es para los que ya son formadores. ¿Ya? Ahora, formadores, ya la Colocha les va a decir en qué países ya inició y en qué países va a iniciar. Jennifer, muchas gracias, buen contenido. Patrick, muy útil, esperando aprender más. Qué gusto, Rosy, me interesó mucho. Paco, en mi área profesional. Pues Rosy, si te es útil, espero verte en la certificación. Si no hay ninguna duda más, muy recomendado, formador de formador, dice Beatriz, qué gusto tenerte en la certificación y haberte tenido también en la certificación, mejor dicho. Si no hay alguna duda más o un comentario, yo le daría la palabra. El tema que tuvimos hoy puede contribuir con mi certificación de Practitioner. La certificación puede ayudar. Practitioner en programación neurolingüística. ¿Es lo que me estás preguntando, David Estrada? ¿Estás estudiando el Practitioner de PNL? Si esa es tu pregunta. Sí, ok. Tendría mucha utilidad si, por ejemplo, tú tienes una afinidad con el área de capacitación informador. ¿Te interesa eso? ¿Te dedicas a eso? Si es así, claro que sí. Porque entonces integras cómo poder trabajar para promover cambios efectivos desde la mente, pero ahora vinculándolo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si es así, sí. Ahora, si no tiene nada que ver con el tema de la formación o no te atrae ese tema, yo te diría entonces podrían ser para ti dos temas aislados. Yo cuando formo, las personas saben, yo cuando capacito, yo no solo mezclo andragogía, educación para adultos, ni técnicas de animación grupal, ni gamificación del aprendizaje. Yo vinculo también coaching, yo vinculo también programación neurolingüística, yo vinculo también psicología clínica, porque me gusta interpelar y desafiar a mis alumnos con múltiples herramientas de distintas disciplinas. ¿Qué logro con eso? Un aprendizaje más rico, más entretenido, más diverso, a solamente estar repitiendo como loro un material que me aprendí media hora antes. No, nosotros no formamos así. Y eso es lo que yo les exijo a mis alumnos. Entonces, así te podría ser muy útil, David. Si es así, créeme que te va a ser muy útil. Y me gustaría verte en la certificación para que corrobores y veas por ti mismo de qué estoy hablando. ¿Hay otra duda? ¿Hay alguna duda más? Si no, les pueden escribir mientras Astrid les da la siguiente información, porque le quiero hacer la palabra a Astrid. Si tienen otra duda, para mí, la pueden escribir. Y si es para Astrid, por cuestiones administrativas, también ahí. Astrid, te dejo entonces en el uso de la palabra. Yo estoy acá, por si Gracias. hay otra duda más. Muchas gracias. Bueno, como si nada, una hora, ¿verdad? Una hora de una conferencia, capacitación, ¿verdad? Porque algo que yo les decía al inicio es de que no solamente el profesor da un tema, sino que es bastante amplio, bastante espeso y creo que cada uno fue de mucha contribución, ¿verdad? Al momento de aplicarlo en lo que actualmente están haciendo. Y no necesariamente, en algunas ocasiones es algo fabuloso porque no precisamente todos tienen que ser capacitadores o formadores para tomar la certificación, porque hemos tenido, y en este caso el profesor Edgar, seguramente se debe recordar algunos alumnos que únicamente lo toman por tomarlo, por conocimiento, porque les gusta esta parte del aprender, de no quedarse con algo en la vida, sino seguir aprendiendo y aprendiendo, y pues la vida les va dando sorpresas que luego los hemos visto ahí formando, capacitando, dando charlas, ¿verdad? Porque pues las posibilidades, las puertas se van abriendo, entonces es algo que va haciendo cambios significativos, ¿verdad? Que es algo muy importante que, como decía el profesor Edgar, la certificación, aunque no es de PNL, no es de coaching como tal, con todas las herramientas que él, digamos, integra,
¿verdad? Hemos tenido testimonios de alumnos que nos comentan cómo ha cambiado, incluso hasta algún comportamiento, ¿verdad? No sé si Edgar se recordará de un alumno que en algún momento tomó una formación y fue bien interesante porque él se confundió, él en ese momento quería tomar PNL, pero tomó formadores. No sé si alguna vez se lo dijo a Edgar, pero a mí me lo comentó. Me dijo, yo dejé de fumar con tomar formador de formadores. Y yo me dice, oh, qué bueno, ¿verdad? O sea, me dijo cómo había cambiado sus hábitos y fue así como, ah, qué genial, ¿verdad? No sé si alguna vez se lo comentó, pero en una charla que lo vimos, nos comentó. Nos comentó esa parte. Entonces, bueno, ya si no hay alguna duda, vamos a poner por acá una presentación, o bueno, más que presentación, lo que son las fechas de formador de formadores para Guatemala. 18-19 de abril estaremos dando inicio con la certificación presencial. Lo presencial es algo muy bonito, muy importante porque como capacitadores, ¿verdad? Esta parte de las actividades, de la conexión que se va realizando de la certificación es muy importante y si ustedes se pudieron dar cuenta, una hora lo que nos tomó, ¿verdad? Tener la parte de este conocimiento, ahora lo que son 60 horas lectivas, ¿verdad? Presenciales al momento de estar con el profesor Edgar Marroquín, no se van a aburrir, por el contrario. Cuando terminan la certificación nos dicen, bueno, queremos seguirnos quedando, queremos que el profesor nos dé más clases, ¿verdad? Entonces eso pasa siempre en esta certificación. Entonces, ¿qué les voy a pedir? En el caso de lo que es para poder contactarles ahora, porque estamos también cerrando inscripciones con precios de promoción, ¿verdad? Para que todavía lo puedan aprovechar, es que por chat me envíen su nombre, el país, ¿verdad? Donde se encuentra y su número de teléfono WhatsApp, para que ahora que terminemos la conferencia les podamos contactar y pues brindarle todos los detalles y el proceso para que ustedes puedan efectuar el día de hoy su inscripción y así verles el 18 y 19 de abril en la certificación. ¿Verdad? Para quienes están en Honduras, el siguiente módulo se va a estar dando inicio, sí, es el 11 y 12 de abril, perdón, ¿verdad? Para quienes estaban ahí pendientes de confirmar, ahí de si se iban a ingresar o no, 11 y 12 de abril es el módulo, inicio módulo de la certificación. Sin embargo, también me gustaría, aprovechando que está por acá el profesor Edgar, que nos comente un poquito más, porque el 10 de abril y el 8 de mayo, ¿verdad? El 10 de abril es en Honduras y, bueno, Saúl es su cumple, dice, bueno, entonces Saúl, te esperamos por ahí, te esperamos verte ahí para celebrar, nos llevas pastel, ¿verdad? A la certificación. Y bueno, y les comentaba, el 10 de abril tenemos el curso de storytelling en Honduras y el 8 de mayo en Ciudad Guatemala. Entonces, ahorita, antes de pasar a brindarle todos los detalles también de la certificación, me gustaría también que el profesor nos pueda comentar acerca de este taller que es presencial en ambos países, porque todavía tienen espacio para inscribirse entre hoy y mañana, ¿verdad? Con precio especial máximo, pues en Honduras, que ya es regresando de vacaciones en el tema de la certificación, y entonces puedan aprovechar su cupo. Dejo acá unos momentos al profesor Edgar para que nos comente del curso de storytelling. Gracias, así de manera rápida. El curso de Storytelling es más bien un seminario, ya solamente tiene 2 días de duración, pero lo que buscamos es que en esas horas las personas puedan desarrollar la habilidad de poder contar historias que trascienden. Esta herramienta también está vinculada mucho en procesos formativos y como bien decía Mayra, hay ciertas habilidades que no solo te son útiles en materia docente, sino también en distintos aspectos de la vida. Por ejemplo, si trabajas en una organización y eres un líder, trabajar storytelling, por ejemplo, para presentar datos con relación a la organización, que busca captar la mayor atención de tu público. El storytelling está basado en la habilidad de poder crear historias que conecten y así facilitan más la atención y el desarrollo de aprendizajes. Hay estructuras para poder trabajar el storytelling. De hecho, esas estructuras las vamos a repasar, se ven en cine, se ven en obras literarias, se ven en teatro, ¿sí? Y lo que busca es que tengas la habilidad de usar la imaginación y de poder jugar con los distintos elementos con los que cuentas para crear historias que provoquen que las personas no solo te pongan atención,
sino generar aprendizajes o respuestas favorables de tus públicos porque tiene la habilidad de seducir con lo que hablas. Solo que storytelling, en hablar en público, tienen que ser historias reales, son historias tuyas. Y la idea es cómo las cuentas para que tengan ese impacto. El storytelling es una herramienta que se utiliza en publicidad, en marketing, en cine, en teatro, eh, en literatura, y lo que busca es poder presentar en distintos actos una historia que quieras contar. A los que nos dedicamos a dictar conferencias o a enseñar, alumnos saben que yo cuento mucho mis historias de vida. Constantemente utilizo storytelling. ¿Para qué? Para poder explicar un concepto, me baso en una historia personal. ¿Qué busco? Que la historia, que les divierta, que les conecte, que les suscite interés para que esto que estoy queriendo enseñar quede reafirmado a través de contar historias que trascienden. Ese es storytelling, es una actividad muy divertida, pero sobre todo dinámica. Los alumnos van a aprender a construir y a desarrollar historias que trascienden. Hay una fascinación de los seres humanos por las historias, por eso es que a muchos nos gusta el cine, ¿ya? ¿Y por qué nos gusta el cine? Las historias. Más allá de la actuación de los protagonistas, son las historias que se cuentan y cómo se cuentan. Por eso hay películas que no olvidas. ¿Por qué? Porque te impactaron. ¿Y por qué fue? Por cómo se contó la historia. Y habrá otras películas que ni fu ni fa, porque la historia a lo mejor era interesante, pero como se contó la historia, no captó la atención del público. Entonces, en eso, en líneas generales, se trata el storytelling. Muchas gracias. Entonces, ya saben, chicos de Honduras, ¿verdad? El 10 de abril tenemos lo que es la formación de storytelling. Pueden dejarnos por acá lo que es su nombre, país, número de teléfono para que las coordinadoras de cada país les puedan estar contactando, brindando los detalles, puedan reservar su cupo porque ya estamos cerrando con precio especial. Entonces, si quieren, pues irse de vacaciones con un precio especial e inscritos a una formación que sé muy bien que va a transformar su vida y pues también todos los profesionales que han pasado por estas formaciones, entonces los esperamos por ahí. Y bueno, por acá me pueden seguir contactando, enviando su nombre, país, número de teléfono para el día de hoy estarles contactando, ¿verdad? Quienes están acá también en Guatemala, para que puedan realizar su pago y sus inscripciones, ver detalles y demás para que se puedan inscribir a la certificación. La formación, en este caso, está dividido en 3 fases, ¿verdad? Lo que es abril, mayo, junio en Guatemala. En junio ustedes ya se estarían certificando. Es una titulación internacional que les va a acreditar como formador de formadores. Es una formación, como les comentaba al inicio, muy práctica. Entonces también el nivel de exigencia, pues es también bastante amplia, porque no es un curso en donde solamente van a estar sentados escuchando a un profesor hablar o dándoles una cátedra, sino que en este caso el profesor los va a poner a hacer muchas cosas. Así que tienen que ver con esa mentalidad de crear, ¿verdad? Eso es muy importante. Y luego entonces está el máster, ¿verdad? Entonces el máster ya a partir del siguiente lunes les vamos a estar enviando fechas para quienes ya los tenemos ahí en proceso, ¿verdad? De enviarles todos los detalles y para quienes ya son formadores que nos están acompañando tanto en Guatemala, también en este caso en Honduras, ¿verdad? Se pueden inscribir a Storytelling para que puedan ampliar, ¿verdad? Sus conocimientos, tener más herramientas y más información para el máster para que les podamos estar contactando. Entonces, me quedo por acá unos minutos más